Bueno, hoy día hemos suspendido la serie solo por este domingo y hemos querido hacer un acto pensando en este domingo que es un domingo especial, un domingo de resurrección y queremos compartir un mensaje en esa línea. Una esperanza viva en un mundo cansado. Estoy cansado, jefe. Dice. No, interpreta eso, ¿no? A veces, sí, estoy cansado, jefe. Eso es como que podemos decirle al Señor, así como podría haber sido título del sermón. Una esperanza viva en un mundo cansado. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Ahí está, lo puedes seguir también en la pantalla o idealmente búsquelo en su Biblia para que puedas seguirlo ahí. Le doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Leámoslo de nuevo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bien, hemos orado y hemos leído el pasaje. Primera de Pedro, o la carta de Pedro, es una carta que nos habla todo el tiempo de esperanza. Él está hablando a hermanos que definitivamente están sintiendo la opresión, están viviendo tiempos difíciles, complejos, y en medio de esas situaciones el cristianismo ha avanzado, pero ya el cristianismo ha comenzado fuertemente a sufrir el ataque, la persecución, y entonces los hermanos que van a recibir esta carta, que en los primeros versículos aparecen, están sintiendo ese agobio, ese cansancio, esa presión. Y, y yo pensaba en general, vivimos hoy día en un mundo bastante estresado, bastante complejo. Y la realidad de los hermanos de aquel lugar que estaban siendo los que esperaban esta carta, de alguna forma representan lo que en nuestra vida también hoy día vivimos. Hay un cansancio, un agotamiento crónico, no solo físico, sino que emocional. Hay un cansancio también en nuestra vida mental, un cansancio inclusive espiritualmente hablando. La gente está luchando todo el tiempo con la ansiedad, está luchando con la depresión, está luchando con todas estas enfermedades que están asociadas al estrés, al mundo que vivimos, que es un mundo que corre y que corre a veces en un sinsentido, en un correr, como dice, ¿no es cierto?, Eclesiastés, correr tras el viento, correr a la nada a veces, correr hacia objetivos que a veces de verdad que no son tan importantes y se han transformado en nuestra vida como urgencias que nos desgastan. Cargamos todo el tiempo y vivimos bajo un tiempo de incertidumbre de todo tipo. Hoy día vivimos una incertidumbre económica, no sabemos qué va a ocurrir. Todos los días ponemos ahí, vemos las noticias, qué dijo el otro caballero, cómo respondió el de allá. Y eso genera para nosotros una incertidumbre completa en el mundo, afecta la salud mental, tenemos una vida sin pausa, corremos todo el tiempo, estamos tratando de sostener todas las cosas en medio de la vida, las presiones, las que son reales y también todas aquellas que nos inventamos nosotros mismos. Porque dicen por ahí que nosotros pensamos tantas cosas. A veces pensamos en tantas cosas que podrían ocurrir.
nos planteamos escenarios que podrían ser trágicos. Y dicen por ahí los especialistas que del 100% de cosas que pensamos nosotros, hay un 90% por lo menos que nunca a lo mejor van a ocurrir. Pero sin embargo las pensamos. Y cuando pasan por nuestra mente, de alguna forma nos llevan inconscientemente a una angustia, a un estar en un estado de alerta continuo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y en ese contexto, la palabra esperanza ha perdido mucha fuerza también esta palabra en la vida, en lo cotidiano. Para muchos la palabra esperanza se ha transformado solamente en una especie de deseo, quizás una posibilidad, algo que pueda ocurrir, pero es algo incierto, es algo inseguro. Y muchas veces nuestras esperanzas, esas esperanzas que nosotros levantamos, de un momento a otro se nos caen a pedazos. Esos castillos que levantamos nosotros, que los preparamos y que gastamos nuestra vida y que hacemos tanto por ellos. Colocamos toda nuestra economía, nuestras fuerzas, nuestras capacidades, por a veces por esperanzas que son transitorias y que duran tan poco. Pero el Evangelio, por eso que es tan importante recordarnos el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es algo completamente distinto a las esperanzas que plantea este mundo y que nosotros mismos hemos comprado para sí, que hemos tomado para nosotros. Y este domingo, por decir así, especial, que el mundo conmemora, que recuerda, este domingo de resurrección, podemos afirmar que la esperanza no es una idea. La esperanza no es un sentimiento, la esperanza ni siquiera es una utopía, no es algo que podamos filosofar y pensar. La esperanza definitivamente, bajo la mirada de la fe, la esperanza es una persona y tiene un nombre. La esperanza real, verdadera, firme, sólida, es Jesucristo el Señor. ¿Usted lo cree así? Amén. Lo que pasa es que yo ahí tenía anotado un amén fuerte. A lo mejor lo dije que no me faltó convicción. La única esperanza firme, verdadera, en la que puede soportar nuestra vida, no solo aquí en la tierra, sino que en la eternidad, la única esperanza viva tiene un nombre y es Jesucristo el Señor. Ahí sí, pues hermano. Y no quiere decir que porque gritemos más, creemos más. Porque podemos decir amén, pero a la salida del culto vamos sufriendo de nuevo. Pero es una forma, ¿sabe qué digo yo? Es una forma de predicarle a nuestro corazón. Si es nuestro corazón el que tiene que entender eso. Es como, entiende, no corras más para allá, para acá. Entiende que tu esperanza, como decía la alabanza, está en Jesús. Y esta esperanza que tenemos, verdadera, no surge de circunstancias favorables. No nace de que las cosas anden bien. No parte porque la guerra termine y que el petróleo baje. No parte con esperanza de ese tipo. Nace justamente en un hecho histórico. Y ese hecho histórico es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces veamos aquí lo primero que podemos encontrar acerca de esta esperanza para un mundo que está cansado. La esperanza, una esperanza, por lo menos que el texto nos muestra que comienza en Dios, que comienza en Dios. Pedro comienza aquí con una expresión de adoración, bendito, bendito. Y no significa que Dios recibe algo que no tiene, que nosotros le podamos entregar algo que a Él le falte. A Dios no le falta absolutamente nada, sino que es una expresión donde nosotros reconocemos, exaltamos y declaramos quién es Él. Bendito, dice el apóstol Pedro. ¿Y por qué? ¿Por qué comienza de esta forma? ¿Por qué parte así esta expresión del apóstol? Comienza con una alabanza al Padre, con una alabanza al Hijo, a Jesucristo, recordando a aquellos lectores, a aquellos que están viviendo complicaciones, a aquellos que están viviendo quizás presión,
aquellos que están viviendo persecución, definitivamente están afectados, viviendo momentos difíciles. Y lo que quiere es recordarles con este bendito a sus lectores que la salvación es que el tener a Dios como Padre, el ser parte de la familia, de la fe, es un regalo de la misericordia de Dios. Pedro afirma a los creyentes, les está hablando de una esperanza viva, una esperanza que está sustentada en la resurrección de Jesucristo. Él les está hablando de esto. ¿Qué quiere decir exactamente cuando él dice acerca de una esperanza viva? El apóstol también está afirmando y va a llevarnos y a conducirnos en este pasaje acerca del nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento, luego lo vamos a ver ahí, nos va a proporcionar una esperanza viva. Nos está afirmando que la salvación es un regalo de Dios. Nos está dando la quietud y la tranquilidad, el descanso a nosotros, que nada de esto tiene que ver con nuestros méritos. Que nada de la fe tiene que ver con cuánto ñeque le pongo yo o tú, sino que todo esto está afirmado firmemente, anclado a Dios el Padre, a su misericordia y a su Hijo Jesucristo. Así como un niño que acaba de nacer, que no hace nada para nacer, así también nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, no por lo que somos o por algo que hayamos hecho, sino que hemos nacido de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Eso es lo que tú y yo somos, engendrados por el Padre. La vida que tú y yo tenemos ha sido dada por el Padre a través de la resurrección de Jesucristo. La salvación cambia completamente lo que somos. Por eso el texto nos va a hablar acerca de este renacer. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, y usted lo sabe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué pasó? Las cosas viejas, y aquí son todas hechas nuevas. Este es el regalo. Hemos salido de la muerte y ahora vivimos para la justicia en Cristo. Efesios nos dirá, ¿no es cierto?, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que este nuevo nacimiento que el Señor nos ha dado sirve como una razón poderosa para la esperanza que necesitamos en nuestra vida. Es la seguridad de esta esperanza, es la seguridad de nuestra salvación. Porque definitivamente antes de hablar de esperanza, de salvación, de bendiciones, lo que está haciendo Pedro en esta carta y en este pasaje es dirigir la mirada de sus oyentes y hoy día de nosotros. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios. El único lugar de donde procede, dice la palabra, toda buena dádiva. Es en Él que lo tenemos todo. Pero es importante cómo comienza aquí el apóstol Pedro. Es importante porque la vida cristiana no comienza con lo que nosotros recibimos. Comienza antes que eso, comienza en quién es Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cuál es su carácter? Si bien somos salvos y hemos recibido el perdón y todo lo que podamos llegar a tener en esta vida viene de parte del Señor, lo primero es por lo que alabamos a nuestro Dios y es porque solo Él, y lo decíamos en la alabanza,
Solo Él es digno, solo Él es Dios, solo Él es todopoderoso. Y como alguien dijo, no es un Dios más en este mundo, es el único Dios verdadero, todopoderoso, nuestro Dios, el Señor. Amén. Entonces aquí Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y está revelando, nos está mostrando algo muy profundo. Bendito el Dios y Padre. Y pensaba en esta palabra Padre, cuando sus discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a conversar, ¿cómo nos vamos a dirigir? Y Él les dice, ustedes orarán de esta forma. Y no por nada, no es al azar. Él les dice, ustedes dirán, Padre nuestro. Y está hablando de un Dios que no es lejano. Está hablando de un Dios que no es una energía, que no es una fuerza impersonal. Él está hablando de este Dios que nos ha sido revelado en Jesucristo. Hablábamos en los grupos de Unión de Gracia en estas semanas, hemos estado hablando acerca de la encarnación. Hemos estado conversando, se humanizó, tomó forma humana, caminó en medio de nosotros. Y la importancia de eso. Y aquí el apóstol Pedro, al decir Padre, nos habla de una relación, nos habla de una cercanía, nos habla de un cuidado, nos habla de cómo Dios mismo ha querido revelarse a nosotros. Y una de las formas que Dios ha querido revelarse es como Padre. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, en los cuales me incluyo, no hemos tenido una buena figura paternal. Y a veces uno puede decir, pero Padre, ya, pero yo quizás la experiencia que tengo en esa área no me deja ver con claridad, no me deja tener como que se me genera un corte, digamos, cortecircuito ahí. Pero cuando puedo ver la escritura y empiezo a ver cómo es este Padre, cuando comienzo a ver su amor, su compañía, su cuidado, me doy cuenta que Él es completamente distinto. El Dios, hermanos, que adoramos, si bien es un Dios soberano, es un Dios todopoderoso, pero también es un Dios cercano. Es un Dios grande, pero es un Dios personal. Es un Dios santo, pero lleno de misericordia. Podemos encontrarnos con Él. Había un hermano que decía hace mucho tiempo, algunos quizás le recuerden, y decía, a veces podemos tomarnos un tecito con el Señor. Hablando de esa posibilidad de que tenemos un Padre con quien nos podemos sentar a conversar. Un Padre que nos dice la Escritura que su carácter, su forma, es que es lleno de misericordia. De hecho, Miqueas dice, ¿cómo? Que Dios como tú, que no estarás para siempre airado. Porque tu mayor placer, dice, es amar. Entonces, un Padre al cual yo me acerco y tengo muy claro que aun cuando le he fallado, y yo lo he dicho muchas veces, a veces nuestros hijos, ¿no es cierto? Cuando han cometido un error, han hecho algo mal, muchas veces no saben si se acercan, qué va a ocurrir. Hice esto. Y como, porque puede salir rápido. La diferencia con este Dios que es nuestro Padre es que la Biblia nos asegura que su mayor placer es amar, que cuando he pecado contra Él, y la Biblia nos muestra en distintos lugares, pero se recuerda el hijo ese que se fue, que hizo todo mal, y entonces después dice, iré donde mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado. Ya todo ese discurso, cuando él llega, el padre ni siquiera le escuchó el discurso. Después lo dijo. Pero el padre, ¿y qué hizo antes? El padre le recibió, se colgó de su cuello. Ese es el carácter de nuestro Dios. Bendito, dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Antes
buscar nosotros respuestas, hermanos, de lo que Dios está haciendo, debemos a veces detenernos para afirmar profundamente nuestro corazón en quién es Él. Muchas de las cosas que a nosotros nos ocurren, de las carreras que tenemos en la vida, de las angustias que tenemos, es porque no hemos ahondado en el carácter de Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es el Dios al que sirvo? ¿Cómo es el Dios a quien adoro? Porque a veces, muchas veces creo que lo que nosotros creemos acerca de Dios define en cómo nosotros lo interpretamos y cómo nosotros nos relacionamos con Él. Si creemos que Dios es un Dios, un ogro, que está ahí esperando con un látigo, que cada vez que yo me equivoco, lo único que quiere hacer es pegar el latigazo, entonces me voy a relacionar desde el miedo. Voy a ir delante de Dios desde el miedo. Voy a servirle por miedo. No, que tengo que hacer esto. Si no, si yo no hago esto, Dios me cae. Dios no es así. Dios no es así. Dios no es así. No es un Dios que está esperando nuestra caída para rematarnos. Eso está lejos del carácter de lo que Dios es. Bendito, dice Pedro, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, según su grande misericordia. Hermanos, en un mundo cansado en el cual nosotros también estamos ahí, en un mundo enfermo, en un mundo que está afectado poderosamente, esta verdad que estamos ahora conversando es profundamente liberadora. Nos permite mirar esta esperanza, nos permite ver que nuestra vida no significa cuánto resistimos. Nos permite ver que esta vida y la vida en relación con este Padre no está sustentada en nuestras fuerzas, sino que está sustentada en este bendito Padre del Señor Jesucristo y en esta gran misericordia que Él tiene. ¿Cuánta misericordia Él tiene por nosotros? ¿Cuánta gente vemos y aún nosotros mismos agotados, tratando de sostener las finanzas, tratando de lidiar con las tensiones familiares, luchando con una ansiedad silenciosa, intentando seguir adelante sin fuerzas, al borde del colapso? Ahí estamos. Y lo más profundo no es solo el cansancio físico. Yo creo que lo más profundo es el cansancio del alma, de nuestro espíritu, cuando a veces, justamente, porque a veces, como dice el apóstol Pablo, lo físico se puede desgastar, sin embargo, lo espiritual se renueva día a día, pero cuando también nuestra alma y nuestro espíritu está cansado, afectado, y es un cansancio terrible, porque es un cansancio del alma, que tú haces todo lo que puedes, haces tus mejores esfuerzos, pero no es suficiente. Y lo estás dando todo, pero no es suficiente. Intentas avanzar con todas tus fuerzas, pero no encuentras resultados. Quieres tener esperanza, pero no sabes efectivamente dónde apoyarte. Y lo peor, creo que lo peor, es que aún a veces nuestra espiritualidad está en una zona oscura. ¿Le ha pasado a usted? Oscura me refiero a como visión túnel. No veo por dónde. Y lo he hecho todo, lo he intentado todo, pero no. Pero aquí es donde surge lo más importante. Debemos aprender a predicarnos el Evangelio. Debemos mirar el Evangelio y el Evangelio no comienza en ti ni comienza en mí. El Evangelio comienza en Dios y en lo que Él ya ha hecho por nosotros. Entonces tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. El Evangelio, nuestra esperanza no comienza en nosotros.
en nuestra fuerza, comienza en Dios. No nace de aquello que nosotros podamos hacer, no nace de aquello que podamos lograr o hemos logrado, no nace en lo que nosotros merecemos, nace en la misericordia de Dios. Y la misericordia es el corazón mismo de Dios, poniéndose en nuestro lugar. Hermano, de una vez por todas aprendamos a descansar en el Señor. Tu capacidad y la mía no nos puede sostener. ¿Sabes? Pero Dios ha tomado la decisión, ya la tomó la decisión, Dios, el Padre, de sostenernos. Entonces, en este mundo agobiado, donde tú y yo también estamos, en este mundo angustiado, agotado, al punto del colapso, esta verdad que nos está recordando el apóstol Pedro es importante porque nos va a renovar en nuestra fuerza. Aprendamos, observemos hoy día la Escritura. En un mundo donde todo depende de nuestro rendimiento, de la producción. Si produces, vales. Si logras, si avanzas, si te esfuerzas, obtienes. El Evangelio es radicalmente distinto. ¿Sabes lo que dice el Evangelio? Tu esperanza no radica en tu desempeño. Depende del carácter de Dios. Y tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios lleno de amor. Tenemos un Dios lleno de misericordia. Así que tú puedes estar cansado, puedes estar confundido, puedes estar incluso débil en la fe. Pero ¿sabes qué? Te tengo una muy buena noticia. Para todos los que están cansados, para que todos los que están confundidos, para los que están agotados, ¿sabes qué? La misericordia de Dios no se ha agotado. Qué bueno. Qué bueno. La misericordia de Dios sigue estando ahí. Por lo tanto, eso significa otra cosa. Si la misericordia de Dios no se ha agotado ni se va a agotar, nuestra esperanza es absolutamente firme, inamovible, no cambia, porque está en el carácter de Él. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Una esperanza que también implica una vida nueva, porque el texto dice ahí que nos hizo renacer a una esperanza viva. Los comentaristas bíblicos suelen llamar a Pedro el apóstol de la esperanza, porque sus cartas son cartas que él habla acerca de este nuevo nacimiento, habla de la salvación y de esta esperanza viva. Y esta esperanza que él está hablando no es una ilusión. No es, nosotros usamos la palabra esperanza frente a cosas que, no sé, tengo la esperanza de que llueva la semana que viene. Tengo la esperanza de pasar el examen que tengo más adelante. Esa no es la esperanza que Pedro está transmitiendo. Quizás para nosotros ha perdido el peso esta palabra. La palabra esperanza aquí habla de una esperanza y de una expectativa ferviente, confiada. Esta esperanza no solo es viva, sino que también es vivaz. ¿Qué quiere decir eso? Se expresa, se manifiesta, se nota, te sostiene en medio del dolor, te cambia la vida. Pero no solo la vida futura, porque a veces nosotros hablamos de, tenemos una esperanza de gloria. Y es como, sí, cuando pase todo en esta tierra y el Señor venga, ahí tengo una esperanza, ahí, recién ahí. No, es una esperanza ahora ya. Es una esperanza con la que caminamos en el presente. Es mañana cuando tengo que salir a dar de alguna forma frente a la vida, frente a las situaciones, esta esperanza está. Es viva. Me anima, me fortalece. Cuando ya no tengo fuerzas, me levanta. Eso es una esperanza viva y vivaz. A diferencia de las esperanzas que este mundo ofrece, que están vacías, que están muertas, esta esperanza viva es vigorosa. Es activa en nosotros. Es expectante, continúa obrando en nuestra vida. No es un concepto. Esta esperanza es una esperanza viva que se origina, que nace en un Salvador, que está vivo y que ha resucitado, que aun cuando fue a la muerte,
hoy día vive y está a la diestra del Padre. Esa es nuestra esperanza. Y por eso hoy día recordamos si es tan importante la resurrección de Cristo, hermano. Este es un evento histórico, pero que cambia todo. No es solo que cuando lleguemos al final de nuestra vida, no. La resurrección de Cristo cambia nuestro presente. El ahora, ya tiene otro sentido. No es que un día estaremos mejor, es que hoy podemos vivir distinto. Y no es tampoco una vida sin problemas. Es que en medio de esos problemas que nos va a tocar enfrentar, porque el Señor fue muy claro y dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. No nos dijo a lo mejor, no, dijo, les aseguro algo, ustedes van a tener aflicción. Y dice aquí, porque este Dios, el Padre, nos hizo renacer por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y esto implica una nueva identidad, esto implica una nueva dirección, un nuevo camino, una nueva naturaleza. Todo ha sido transformado y cambiado, hermano. Por eso que nosotros no podemos vivir cargando el pasado. No podemos vivir mirando hacia atrás. No podemos vivir definidos por nuestros errores. No podemos hacer eso. Tenemos que mirarnos a la luz de la Escritura. Cristo no vino solo para hacer mejoras en nuestra vida. Cristo vino para que nosotros naciéramos de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Hemos sido regenerados. O el texto aquí nos habla acerca que nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Bueno, y si hay alguien aquí en medio de nosotros que a lo mejor no ha nacido de nuevo y te preguntas, ¿cómo puedo vivir bajo esa esperanza? ¿Cómo puedo vivir bajo esa realidad hoy día? A lo mejor el Señor está hablando a tu corazón y hoy día puede ser el día en que tú nazcas de nuevo. Porque el Señor es poderoso y Él se revela cuando Él quiere. Tú y yo no lo andábamos buscando, pero Él sí nos fue a buscar a nosotros. Amén. Es una esperanza viva, obvio, y no muerta. Aquí el texto lo dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta esperanza viva está anclada en el pasado. ¿En qué sentido? Jesús resucitó de entre los muertos. Lucas, el Evangelio, dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está ahí, ha resucitado. Hermano, ha resucitado. Jesús está vivo. Y dice la palabra en Colosenses, si hemos resucitado con Cristo, o sea, tenemos una vida nueva, entonces busquen las cosas de arriba donde está Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Es una esperanza que está anclada en el pasado, que se vive en el presente, pero que además perdura en el futuro, por la eternidad. Jesús promete esto. Generalmente este pasaje lo leemos cuando vamos a un velorio. Ahí usted va a escuchar Juan capítulo 11, verso 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta es una esperanza viva, no está muerta, no se quedó en el pasado. Y si es así, nos permite vivir sin desesperación en medio del presente. Usted puede y yo puedo vivir en medio de un mundo que está en caos, en medio de un mundo que está en caos completamente. Incluso la naturaleza, la tierra, Romanos dice que la tierra gime con dolores de parto. Este mundo ya no da más. Este mundo ya no da más y dice que gime con dolores de parto la redención. ¿De quién? De nosotros. La tierra espera eso. Entonces, en base a esta desesperación, en medio de todo, nosotros podemos vivir renovados. Dice 2 Corintios capítulo 4, verso 16, el apóstol Pablo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y vaya que se va desgastando, ¿no? Míreme, se va desgastando. Pero sin embargo el interior, el hombre interior, la mujer interior, no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, el apóstol Pablo
tenía una mirada muy especial dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, que son las que más miramos, pero dice no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta perspectiva cambia completamente nuestra forma de vivir o cómo enfrentamos el dolor, cómo enfrentamos el sufrimiento, porque nuestra esperanza no está anclada en lo temporal, no está anclada en cuánta plata tengo en la billetera hoy, no está anclada en el negocio que mañana cerraré, no está anclada en la carrera que tengo que estudiar, no está anclada en la casa que tengo, está anclada a algo que no es temporal, es eterno. Y él está hablando de Jesucristo el Señor. Ahí tiene que estar nuestra vida, hermano. Toma esta palabra porque cuando vengan días en que tú y yo corremos y no sabemos qué hacer, la mirada tiene que ser mirar a Cristo porque ahí está nuestra vida. Porque ahí está nuestra ancla, nuestro corazón está anclada a otro lugar. Aunque este mundo, hermano, perezca, aunque este mundo cada vez va a ir cayéndose a pedazos, porque lo que vemos hoy día son principios de cosas que van a seguir ocurriendo. Por eso es que es tan importante que tú y yo ahora no nos sorprendamos con eso y podamos cautivar nuestro corazón a esta esperanza real. Hermano, esta esperanza no es una teoría. Esta esperanza no es religión. No se trata de repetir cosas como un mantra, porque a veces repetimos cosas como mantra. No se trata de volvernos eclépticos y repetir textos bíblicos que nos salen ahí, y todo lo puedo en Cristo, que lo fortalece. Se trata de creer esta verdad, este carácter de Dios, vivir con el Señor. Esto no es tradición, es una realidad. Nuestra esperanza no descansa en ideas, no descansa en gobiernos, no descansa en políticas públicas, descansa en Jesucristo. Por eso hay una gran diferencia, porque nuestra esperanza es una esperanza que permanece, que se sostiene. Es una esperanza que Pedro también va a decir que es una herencia, luego en el versículo siguiente dice, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una herencia que la muerte ni siquiera puede tocar, que el pecado no puede manchar y que el tiempo no puede desgastar. Eso es lo que tenemos. Nuestra esperanza es viva, no muerta, hermano. Y finalmente es una esperanza que está asegurada de verdad. Está asegurada, dice ahí, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí está el fundamento de toda nuestra fe, hermano. De todo. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza. Si Cristo no resucitó, no hay victoria. Si Cristo no resucitó, no hay futuro. De hecho, es más, hermanos, de verdad, si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima. Somos dignos de lástima. Si Jesús no resucitó, la gente podría decir, mira, qué triste lo que creen ellos. Están todos ahí convencidos de una cuestión que no pasó. Si Cristo no resucitó de verdad, es mejor que cerremos la puerta y nos vayamos para la casa a hacer cualquier cosa. Si Cristo no resucitó, hermano, todo lo que nosotros creemos, toda nuestra fe, todas nuestras doctrinas se caen a pedazos. Por eso es que es tan importante esto, que lo podamos hablar, que lo podamos escudriñar, que podamos empaparnos de esto. Es vana nuestra predicación si Cristo no resucitó. Pero si resucitó, lo cambia todo. Si resucitó, entonces la resurrección de Cristo nos asegura algunas cosas. Y son las por las cuales podemos gloriarnos y podemos alegrarnos y podemos cantar y podemos seguir sirviendo hasta el último de nuestros días. Porque si Cristo sí resucitó, si Cristo sí se levantó al tercer día,
y esa tumba está vacía, si Cristo sí lo hizo, entonces el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida. Y aun cuando caminamos y se nos hace tan difícil vivir para el Señor, cuando nos hace difícil caminar en santidad, vamos a estar hasta el último día de nuestra vida intentando siempre, con la gracia del Señor, con su Espíritu Santo, vivir para la gloria de Dios. Pero aún así nos daremos cuenta que no lo logramos. Pero si Cristo resucitó, a la gloria iremos. Por el poder de Cristo, por los méritos de Cristo. Si Cristo resucitó, la muerte no tiene su victoria final. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo ha resucitado. Y si Él resucitó, es garantía que tú y yo lo haremos en ese día glorioso. Hermanos, si Cristo sí resucitó, el dolor no nos define. No, sé que aquí, en medio de los que estamos aquí, si tuviéramos que juntarnos y contar nuestras historias, nuestros dolores son terribles, son traumáticos, nos han hecho pedazos el corazón. Pero si Cristo resucitó, no está todo definido a través del dolor. Porque hay un gozo mucho más alto que los dolores que tú y yo hemos vivido. Es que si Cristo sí resucitó, es que definitivamente no estamos solos. No estamos solos, porque el Señor prometió que estaría con nosotros. Pero si Cristo hubiese quedado en la tumba, todas las palabras que Él hubiese dicho no servirían de nada hoy, porque estaría ahí en la tumba. Pero Cristo sí resucitó y dijo que estaría con nosotros. Y dijo que nos acompañaría. Y dijo también que enviaría al Espíritu Santo que nos guiará. Entonces, si Cristo se resucitó, todo lo que Él ha dicho es verdad. Y son palabras que se cumplirán en nosotros. Querida iglesia, queridos hermanos, cada uno de ustedes jóvenes, los que estén escuchando hoy día, en medio de este mundo, que definitivamente es un mundo agobiante, es un mundo agotador, es un mundo que nos cansa, es un mundo que está colapsado. Nosotros no estamos aferrados a una idea etérea. Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a este mundo para entregarse y morir en una cruz, pero luego al tercer día resucitar de entre los muertos, estamos sostenidos por una realidad, por algo real. ¿Y qué es lo que nos sostiene? Esa realidad es que Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Y por eso tú y yo, hermano, nos podemos caer 1000 veces, pero solo porque Cristo vive, tú y yo podemos levantarnos nuevamente. Podemos vivir 1000 situaciones y creemos que es el final, pero solo porque Cristo vive tú podrás levantar nuevamente la mirada y dirás, no, este no es el final, porque Dios prometió que estaría conmigo y que me levantaría. Esa es la realidad. Las personas no pueden vivir en este mundo o sobrevivir por mucho tiempo sin esperanza. Además, porque las esperanzas que ellos tienen son esperanzas transitorias. La gente no puede soportar, no puede llevar con sus propios hombros las experiencias dolorosas que les toca enfrentar cada día, o por el miedo que a lo mejor nos puede deparar el futuro. En un mundo caído donde la gente enfrenta la pobreza, donde la gente enfrenta la enfermedad, un diagnóstico, donde enfrenta hambre, enfrenta injusticia, desastres, guerra, terrorismo, nosotros necesitamos una esperanza viva, firme, real. Y esa esperanza solo se encuentra en Jesucristo el Señor. Nuestra esperanza es viva. Dice Hebreos capítulo 6, verso 19. Hablando de esta esperanza que tiene el creyente segura y sólida, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo
es nuestra salvación. Jesucristo es nuestra esperanza viva. Amén. Cierra sus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Y solo quiero pedirte, si tú sientes que, entendiendo que Jesús es la esperanza, pero que tu vida a lo mejor ha estado perdiendo esa fuerza, esa conexión con el Señor, con esta verdad, con la palabra, déjame poder orar desde aquí, a lo mejor solo levantar tu mano y decir, Señor, necesito renovar mi esperanza, necesito renovar mi fuerza. Si puedes ahí, si lo quieres, solo si lo quieres, levantar tu mano para saber y poder orar por ti. Quiero que el Señor pueda renovar tu corazón en este día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, no podemos a ti mentirte y decir, no, a mí no me pasa esto, no me siento angustiado. Nos pasa, Señor. Nos ocurre muchas veces estamos al borde del colapso o definitivamente no solo al borde, colapsados, Señor, haciendo agua por todo lugar. Señor, pero gracias porque tú vuelves a levantar nuestra mirada. Gracias porque nos vuelves a mostrar, Señor, que en ti hay una esperanza verdadera, una esperanza renovada, una esperanza firme, una esperanza segura. Y yo te quiero pedir, Señor, en esta hora por todos nosotros. Y no solo por nosotros, por los que también quizás no están en este lugar, pero que necesitamos recobrar esa mirada, Señor, hacia el Evangelio. Necesitamos mirar, Señor, al que vive y que vive por los siglos de los siglos. Necesitamos mirar y darnos cuenta, Señor, que aquel que vino, caminó entre nosotros, murió, resucitó al tercer día. Y entonces podremos decir como el apóstol Pedro, Señor, en su carta, bendito. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Gracias, Señor, porque nuestra vida es fortalecida, porque tú vives y tú vives para siempre. Y vives también en nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.